New Horizons Radio. Bueno, señoras, estamos de regreso a New Horizons Radio y hemos avisado, hoy tenemos un temita que yo casi me estoy saliendo de esta ecuación. Ajá. Casi ¿Tú no pagas saliendo impuestos? Yo pago impuestos, pero es que bueno. es un tema que usted lo apasiona, lo emociona. No, no. No, Para nada. no disimule. Ninguna alegría me da. Todo lo contrario. Pero debatirlo. No, obviamente, Que es un cuando tema estamos de hablando interés, es un tema, claro que claro, sí. un tema de política económica, en este caso de política fiscal más que monetaria. Cuando digamos en economía hay tres grandes grupos de políticas. Tú puedes tener política de comercio exterior, tú puedes tener política fiscal o política monetaria. En este caso estamos hablando de política fiscal fundamentalmente, que es la que afecta. Y en política fiscal, digamos, tú lo puedes segmentar en dos vertientes. Tú puedes tener política fiscal por la vía del gasto público, del presupuesto, o tú puedes tener política fiscal, o sea, instrumentos de política fiscal por la vía de los impuestos, las tasas impositivas, comisiones, tributos de todo tipo, aunque también en comercio exterior también existen ese tipo de mecanismos. Entonces, en el día de hoy vamos a aprovechar la visita de Ambriori. Buenos días, Ambriori, ¿cómo estás? Para nosotros conversar sobre la política fiscal dominicana, cómo ha evolucionado, sobre todo en los últimos 10 años. Sabemos que el último paquetazo fue el con el que Danilo nos dio la bienvenida en el año 2012, cuando él llegó y se encontró que todo el gasto que se había hecho para que él fuese elegido presidente, él entendió que eso era una caja llena de recibos y de facturas vacías, y entonces tuvo que darnos la bienvenida con un paquetazo. Dicho paquetazo se suponía que tenía la intención de desmontar el déficit fiscal que existía en ese momento. De hecho, hay otras legislaciones pendientes, o no pendientes, pero que no se aplican, como por ejemplo el desmonte del déficit cuasi fiscal de la crisis del 2003-2004 financiera que tuvimos con Lois Malcoon, aquel famoso martes 13 de mayo del 2003, que a ninguno de nosotros se nos olvida, cuando empezó a leer ese expediente y eran tres letras, todo era tres letras. Luis Álvarez Renta era LAR, Ramoncito Báez Figueroa era RBF, y así era que él hablaba, iba diciendo, y mientras él iba hablando el dólar iba subiendo de 24, 25, 26, 27, cuando el hombre terminó el discurso terminamos en 29, ese martes 13 de mayo. De ahí salió una política por parte del Estado y con las directrices de la Fundación Economía y Desarrollo, Andy, que decidieron no hacer que ese déficit fiscal fuese, digamos, pagado por el sector financiero y restringir el circulante, sino por el contrario, socializar la deuda, que fue algo parecido a lo que hizo en el 2007-2008 el gobierno norteamericano con la crisis financiera en ese año. Y entonces se socializó la deuda, esa deuda se convirtió en un déficit por la vía del Banco Central, porque el Banco Central tiró liquidez a la calle, le pagó a todos los ahorristas. Por eso hoy en día nosotros ninguno tenemos ningún tipo de animadversión a los banqueros de esa época, porque a nosotros ellos nos quedaron debiendo, sino que la deuda se quedó para todos, para el Estado en su conjunto y todos los ciudadanos. Ese déficit cuasi fiscal, que así se llama en economía, se suponía que por una ley. ¿Cuál es el número de esa ley? ¿Tú te recuerdas, Ambriori? Yo no recuerdo. No. Bueno, buenos días ante todos. Sí, gracias. No la recuerdo, pero tú tienes todos los datos muy frescos. No le estoy diciendo. Pero ven acá. No le estoy diciendo. Es que lo estamos viviendo. A partir de la ley de desmonetización de ese déficit cuasi fiscal, se suponía que el Banco Central, el gobierno central, tenía que necesariamente desmonetizar una parte de sus recursos de presupuesto, pasarlos al Banco Central para que el Banco Central fuese saldando esa deuda cuasi fiscal. Esa deuda cuasi fiscal se ha ido multiplicando. Hoy en día creo que supera los 150.000 millones, donde originalmente eran 73.000 millones de pesos, por los intereses y porque el gobierno central le gustó el temita y le siguió tomando prestado al Banco Central. La última reforma del 2012, no hemos pasado 8 años sin reforma fiscal, lo cual para República Dominicana en los últimos, digamos, 25 años es un... Sí, pero siempre hay muchos parches. No, parchecitos siempre nos dan, sí, nuestra ayudita, pero paquetazo, como le haya puesto el pueblo dominicano, digamos, del 2000 al 2012, ¿cuánto tuvimos? Tuvimos 3.
3. Tuvimos 3. Uno en el 2000. 2006 y el del 12. Y el del 12. Y luego varias modificaciones a muchas de las leyes que componen nuestro código tributario y que son los parches que diariamente o anualmente nos van agregando. Y ahora hay otras que vienen por ahí también. Cuéntanos, ¿cuáles vienen por ahí? Bueno, por ejemplo. Tenemos la ley de revalorización patrimonial. ¿Qué significa para el que nos escucha? Es la oportunidad que van a tener los contribuyentes dominicanos de poder ingresar en su patrimonio personal todos aquellos bienes que no hayan podido registrar, que lo tengan fuera, ya sea efectivo, inversiones en el exterior y también revalorizar sus bienes inmuebles para darle el valor de mercado a esos bienes inmuebles y poder corregir o actualizar sus patrimonios con fines de la aplicación de la ley 155-17 de lavado de activos, que es una ley que persigue todas aquellas actividades fraudulentas de lavado de activos y del terrorismo, y que se le iba a dar la oportunidad, porque así lo han hecho otros países, de hacer este tipo de ley para cuando vayan a realizar esos activos, pues estén documentados, haya un medio de pago, haya ya documentos oficiales, y también va a ayudar a aquellas otras personas también que no tengan su patrimonio bien claro, que lo puedan corregir ahora. O sea que para que lo que nos están entendiendo, vamos a suponer, usted es dueño de unos terrenos que son de su familia desde hace décadas, y esos terrenos tienen un valor en libros ínfimo, digamos. Sí. Si usted quiere venderlos hoy en día, esos terrenos se multiplicarían, digamos, 80 veces. Vamos a suponer que esos terrenos, cuando su padre los compró en La Romana, en Higüey, en La Vega, donde sea, aquí en el Distrito Nacional, esos terrenos costaban $1 millón, pero hoy en día usted los quiere vender y esos terrenos valen 50 millones de pesos. Esa diferencia entre esos 50 millones y ese $1 millón tiene lo que se llama en términos impositivos una ganancia de capital, ¿correcto? Así es, pero entre ese $1 millón, que es el costo histórico de adquisición. Sí, la indexación por inflación, sabemos. Por la inflación. Ok, vamos a suponer que indexado llegó al $1 millón, para ponerlo más sencillo. Bueno, esa diferencia paga la ganancia de capital. De ganancia de capital. Entonces, en ese caso, esa ganancia de capital, ¿qué porcentaje es? Si es persona física, es un 25%, y si es una empresa, un 27%. Un 27%. O sea, que si usted lo vendió en $50 millones, usted le va a entregar al fisco más de una cuarta parte de eso, que serían $12,5 millones. Okay, entonces eso aplica también para las mejoras en viviendas, todo lo que tú vayas a vender. Entonces, si tú no lo haces así, te acusan de lavado de activos. Eso podría ser. Entonces, esa es la oportunidad que te están dando. Y entiendo que es justo, más o menos razonable, porque este proyecto de ley prevé que te van a dar un año para que te acojas a la ley y para que vendas. Después que lo entres, un año para vender el inmueble. Eso, o sea, después que yo lo ajusto al valor actual, tengo que quedarme con él durante un año. Sí, tú te puedes quedar siempre con él. En caso que desees venderlo. No, en caso que quiera venderlo, que vayas a hacer debo de hacerlo después de un primer año. O que vayas a aportarlo. ¿Y eso es para qué? Ese año, ¿en qué pasa durante ese año? O sea, impositivamente. Bueno, lo que pasa es que la ley te está permitiendo que lo acojas sin pagar la ganancia de capital. Entonces, en ese año, para no darte el beneficio de inmediato de que vende y no tengo que pagar el 1% de activos. Entonces te voy a cobrar 1% de los activos. O sea, que volvamos al ejemplo anterior. Tengo el inmueble en $1 millón revalorizado. O sea, me costó $100,000 y hoy revalorizado con la inflación desde hace 40 años a la fecha, hoy en día cuesta $1 millón, para ponerlo sencillo. Pero cuando me lo revaloricen $1 millón, pero cuando lo quiero vender en el mercado cuesta 50 millones de pesos. Lo llevo a 50 millones de pesos y le digo al fisco, mira, mi inmueble hoy en día vale 50 millones de pesos. Para que el fisco me acepte ese, tengo que pagar un impuesto. ¿De cuánto dice el proyecto de ley? De 3%. Un 3%. O sea que yo pagaría $1,5 millones para que entonces ya de ahora en adelante ¿tú te fijas? Esto es increíble. Mi inmueble entonces cueste 50 millones. Cuando cueste 50 millones, entonces yo me tengo que quedar con el mínimo un año antes de venderlo. Le tengo que decir al cliente que se lo voy a vender, hermano, espéreme un año, que no puedo ahora mismo venderte. Exacto. Y en ese año tengo que pagarle de nuevo al fisco el 1% del valor del activo. Incrementa tu base imponible y pagas el 1%. O sea que $0,5 millón más. Si pagas es una sociedad y paga por los activos, porque si pagas por el impuesto sobre la renta no te va a afectar.
Porque el impuesto por las rentas puede ser mayor al 1% de los activos. Pudiese ser mayor al 1% de los activos. Entonces, en definitiva, le estoy diciendo a esa persona que hoy en día estaba tranquilo pero mortificado, porque en teoría tiene un potencial cliente que le puede comprar, o tiene un activo que realmente no lo puede utilizar, porque tú tienes un inmueble que tú pudieses tomarle prestado al banco, pero el banco te dice, no, pero es que ese inmueble tú lo tienes tasado en 100,000 pesos. Así es. Yo no te puedo prestar 30 millones de pesos sobre ese inmueble que tú quieres para tú poner tu fábrica a producir. Y tú dices, pero que la tasación de real da 50 millones. Entonces tú le estás diciendo a esa persona, mira, vamos a revalorizarlo, pero mientras tanto busca 2 millones de pesos. 1,5 millones para revalorizarlo y medio millón antes que concluya el año. Entonces, del préstamo que te vayan a dar o del inmueble que tú vayas a vender, tenemos que buscarle 2 millones. Pero te va a otorgar beneficio, definitivamente. No, definitivamente, frente a la realidad actual de tener que pagar 12 millones y medio si lo vendo, y de no poder utilizarlo para el tema del crédito financiero porque no lo tengo actualizado, es un beneficio, sin lugar a dudas. En ese sentido, pero lo que quiero es poner estos escenarios para que los que nos están escuchando pues lo tengan, porque realmente estoy plenamente de acuerdo contigo, Ambriori. Tenemos una situación crítica en República Dominicana, porque, y ya eso lo hemos estudiado, digamos lo que hemos estudiado un poquito el tema, sabemos la retranca al tema financiero inmobiliario que significan los impuestos de ganancia de capital, porque el impuesto de ganancia de capital retrasa las transacciones inmobiliarias, porque las transacciones inmobiliarias no se hacen cuando tú tienes que pensar en ese impuesto. Y la gente se retiene, se queda con los inmuebles, no lo pone a producir o no lo vende, no transacciona sobre ellos cuando tiene ese impuesto de ese valor tan alto. Sí, por eso definitivamente va a ser una ayuda, porque todo aquel que tenga un proyecto inmobiliario o que quiera reorganizar su patrimonio, este es el momento, porque te va a permitir hacer uso de esa ley y ahorrarte el impuesto. ¿Y qué tiempo dura la ley? Porque si yo tengo que reorganizar mi patrimonio, lo que sea, se supone que ¿cuánto es la amnistía? ¿5 años, 3 años, 1 año? O sea, ¿qué tiempo dura? Ya es infinito, porque te van a dar 6 meses para que te acoja, pero una vez que te acoja ya... No, pero a eso que me refiero. O sea, 6 meses para que me acoja. Sí. Todo el mundo tiene que acogerse en 6 meses. Y no es muy corto ese tiempo. Bueno, no creo, porque en realidad... ¿De cuánto entiendes tú? No, atiende ahora. ¿De cuánto entiendes tú que es la economía subterránea de República Dominicana? Cuando hablo de economía subterránea, es la que no está declarada y la que está subvaluada. Se supone que siempre han dado entre un 48 y casi un 50%. Un 50%. Entonces, ese 50% se va a actualizar en 6 meses. No es mucho pedir eso. Tenemos suficientes contadores públicos para actualizar todo eso y abogados para hacer las asambleas. Bueno, en Popoterlo, pero vía social. Sí, lo que pasa es que ver qué porcentaje se acogería, pero porque la ley te va a permitir también acogerte para todo aquel que tenga inversiones en el exterior y la quieras declarar, no esté declarado. Esas son más rápidas. Porque nuestro código prevé que esas personas que tienen inversiones en el exterior deben pagar aquí el impuesto y compensar lo que hayan podido pagar en el exterior. Esa ley esa ley se planteó hace 1 año, 1 año y medio en el Congreso y fue devuelta. O sea, el Poder Ejecutivo la envió al Congreso y fue devuelta. Se corrigieron ya los problemas que tuvo en la Comisión de Finanzas del Senado. Ya la Comisión de Finanzas del Senado la aprobó y la sometió para que sea conocida ya en agenda. Ahora es esperar el conocimiento final de la misma. O sea que en la próxima legislatura, en enero, en teoría deberíamos tenerla. Así es. Bueno, ojalá y eso pase rápidamente porque tenemos 6 meses para cogernos. Y tenemos justamente enero ya a la vuelta de la esquina 2020 pisándole los talones a este 2019. Y esto es en tema inmobiliario, pero ¿cómo nos vemos? No inmobiliario, patrimonial. Patrimonial. ¿Cómo vemos entonces nosotros, Ambriori, de cara al 2020, el tema impositivo, los que de alguna manera pues tienen el tema corporativo, empresarial, pero incluso los de a pie? ¿Cómo tenemos que ver este ambiente impositivo, sobre todo en un año electoral donde se le ha hecho un presupuesto y tenemos varios préstamos para poder solventar el presupuesto 2020? Tú has dicho la clave, el año que viene es un año electoral y un año sui generis, diría yo, porque tenemos la posibilidad de que sean 13 las elecciones que se celebren. Y ¿cómo tenemos la posibilidad? Es así. Bueno, eso es lo que está planteado, ¿verdad? Hay 2 seguras y una que no se sabe todavía.
¿Cómo? ¿Y cuál no se sabe? La famosa La segunda vuelta. Ah, o no, yo pensaba que tú lo decías por municipales, congresuales, No, y presidenciales. Esas son las que van y la segunda vuelta, pues ahí veremos el escenario. Entonces, un año eleccionario, un año que se restringe en todo, en términos de inversiones, en términos de presupuesto, en términos de decisiones. Entonces, Pero con esa ley de amnistía patrimonial no se va a restringir, ¿no? bueno, la idea, tengo entendido que la idea del Estado es poder conseguir los flujos que necesite para hacer todas estas correcciones y quizás utilizar esos fondos en los déficits que están manifestando ahora en el presupuesto. El presupuesto ahora mismo tiene el déficit clasificado que tú explicabas, más un déficit de ingresos que anda ahora mismo por los 21 mil millones de pesos. O sea, El déficit planteado para el presupuesto del año entrante creo que es menor, si la cifra no lo tengo a mano, pero si las cifras no se me escapan, es menor al que era de este año. O sea, el gobierno lo ha ido desmontando. De casi un 4% del PIB que tuvo a inicio del año 2012, no hemos aprovechado de manera exitosa este crecimiento económico. No se justifica que con crecimiento económico y estabilidad de precios como la que hemos tenido en República Dominicana en los últimos 10 años, estemos operando con un déficit fiscal por encima del 2% del PIB. Todo lo contrario, pero el gobierno ha optado por una política de expansión a partir del déficit. Entonces, bueno, el déficit está por debajo del 2% y eso es lo que se plantea en el presupuesto del año entrante, sí, lo que implica necesariamente financiamiento. Pero déjame ir un poco a la pregunta de Ana, en lo que ella preguntaba respecto a cómo hacer frente ahora para los pequeños, porque nosotros en una economía que el 96.2% de nuestra economía son MIPYMES y pymes. Definiendo MIPYMES como qué? Empresas con un ingreso menor de 8 millones, 8 millones de pesos. El nuevo número de la DGI es 8 millones. Anda en 8 millones de pesos. Y hay una escala ahora que va basada en una nueva ley que se hizo y un nuevo formato. Entonces, espérate, Ambiori. Todas las MIPYMES que nos están escuchando, tenemos que hacer una pausa MIPYME y volvemos en un segundito. New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros. New Horizons Radio desde los estudios del Grupo Corporativo New Horizons a través de Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Estamos hablando del tema impositivo de cara a este 2020 con el experto en temas impositivos, Ambioris Popoter. Y bueno, dejábamos una preguntita en el aire antes de la pausa. Hablábamos de cómo mirar el tema impositivo justamente para este año electoral, sobre todo para el tema de las MIPYMES, que son más del 90% de la economía en nuestro país. No de la economía. O bueno, de la 90% del universo claro, de empresas constituidas. Claro. Pero obviamente, o sea, tú tienes muchas empresas pequeñas constituidas y unas cuantas grandes. Ahora las grandes tienen más efecto, tienen más impacto, pero típicamente en una economía desarrollada, las MIPYMES ocupan entre el 60 y el 70% de las empresas. Son unifamiliares o empresas pequeñas de 15 a 20 empleados, y las empresas grandes son un universo menor que afectan al 30% de la economía. Bueno, las últimas estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos hablan de que las MIPYMES recaudaron 45 mil millones de la producción de impuestos del país del año pasado. Y tienen una producción general de 764 mil millones de pesos. O sea que son una realidad. Entonces, obviamente, en un ambiente de efectivos restringido, como vamos a tener el año que viene, en unos tiempos... ¿Y por qué tú prevés que va a haber efectivos restringidos? Por lo de los años electorales, a restringirse los presupuestos, a restringirse las decisiones de que va a invertir. Ah, bueno, o sea que las empresas se tornan conservadoras, sí. Exacto. Entonces, hay que hacer... estrategias tributarias en un ambiente desafiante, y esa estrategia tributaria tiene que estar relacionada con lo que tú haces y conocer de lo que tú haces, pero conocer la ley tributaria y buscar esa asesoría que tú necesitas para poder avanzar en lo que haces. Regularmente las pymes, las MIPYMES, cuando se transparentan y se regularizan, en realidad comienza su ciclo normal de vida dentro de la función tributaria, pero también comienzan muchas a pasar bastante trabajo. Porque aquí el mayor problema de las pymes y las MIPYMES es que la gran mayoría son por autoempleo. Alguien que dejó el empleo, hizo una MIPYME, entonces quiere vivir o necesita vivir de ese empleo. Y si no tiene la formación de la ley tributaria y si no tiene la formación para manejar el efectivo,
se va a comer el Y los dinero temas de los anticipos también, que Sí. te lo traga vivo. Ahora hay facilidades con el régimen simplificado de tributación para esas MIPYMES se pueden acoger y no ya no pagar tienen que anticipo. anticipar. No tienen que anticipar. Es un régimen tributario bastante bueno porque abarca hasta empresas que pueden comprar hasta 40 millones de pesos. Tienen una facilidad que no tienen que hacer los reportes normales que hace otra empresa, no van a pagar anticipos. Pero la DGI es que le va a preparar su declaración, o sea que no van a poder rejugar con los números y van a tener una declaración que le va a dar a pagar. O sea, siempre. que La no se pueden DGI es que le va a inventar. preparar los... Son las informaciones que ellos obviamente van a tener de todo, porque todas las informaciones hay que reportarlas. Aclara un poco le iba a eso, decir. porque Quedó como un poco o sea, porque nebuloso. yo soy dueño, yo tengo un gomero, ¿verdad? Yo reparo gomas de camiones, que tuvimos que era ayer acá al presidente de Fenatrado. Entonces yo le reparo gomas a un número X de camioneros y eso me genera a mí, yo tengo 2 empleados que trabajan para mí. ¿Cómo es que yo voy a hacer? O sea, la DGI es, ¿cómo la emisión de recibo y de factura? No, tú vas a tener que hacer tu factura con comprobante fiscal, obviamente. Entonces esa información queda ya toda registrada y te puede acoger, O sea, que el gomero tiene que comprar una computadora o tener por lo menos un volante ahí de... o un asesor o un alguien talonario. No, Claro. un talonario no, o alguien que te haga la factura. Porque puede ser ya Pero la una mayoría de los computadora, camioneros no piden una factura no. con comprobante fiscal. Es que la transparentización de una operación conlleva a todo esto. Claro. Y ahí me surge entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué uno tiene que... ¿Qué ventaja tendría para el Exacto, gomero de hacer uno, eso? Bueno, pues afiliarse o hacerse contribuyente de la DGI. Bueno, primero porque no va a poder emitir factura con comprobante fiscal si te la necesita. Si te la pide otro. Si es una empresa grande que yo le estoy reparando los neumáticos. No lo va a poder hacer. Bien, Y también no va a poder tener acceso a crédito. estamos de acuerdo. No te transparente. Pero los formalidad. bancos tampoco le prestan a la empresa, le prestan a los que van a comprar jipeta. Es diferente. Eso es algo que ha cambiado bastante en Está en cambiando. nuestras instituciones financieras. No, que cambió para quedarse. Para quedarse. Sí, porque los financiamientos, obviamente, tú vas a comprar un vehículo y te prestan todo el dinero del mundo menos Ajá, para una a un casa. 6%. Pero si tú eres una empresa que lo quiere entonces para producir y para emplear y arriesgarte y pagar impuestos y todo lo demás y anticipo, entonces a ti te prestan al módico 18. Entonces, óyeme, no Yo nos siento estamos que hay un entendiendo. dolor de este lado. No, que no nos estamos entendiendo. Él está casi sentándose. No es un Dígame, dolor, Biori, es que, ¿cómo es es que lo esa es la vamos a realidad. En realidad ¿entiendes? esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Sí. Para bienes de Nuestra consumo realidad. final, Es el más financiamiento fácil. bancario es infinitamente más sencillo. Porque hay muchas facilidades de las operaciones con vehículos que lo permiten. Claro. En realidad. Poder recuperar tu vehículo de nuevo, el seguro, la garantía, la rapidez. No, y que hay muchos negocios vinculados, el Exacto, seguro, por ejemplo, seguro. que tú lo planteas, Sí. y todo lo demás. Entonces, es más sencillo y son más agresivos en ese sentido, lo cual no beneficia a la economía dominicana. Pero lamentablemente no tenemos esquemas impositivos, porque esas cosas se corrigen. La culpa no es del sector financiero. El sector financiero busca rentabilidad y lo va a hacer donde tiene que hacerlo. Son los... Usuarios. no, No. son los hacedores de política económica los que Ya. tienen que direccionar la actividad económica para garantizar que se haga en los sectores y de la forma que más nos conviene como sociedad. Entonces tú dices, bueno, ven acá, ¿qué es lo que yo quiero promover? ¿La importación de bienes de consumo final, de lujo muchas veces? ¿O yo quiero promover un sector productivo nacional distinto? Entonces yo quiero promover la actividad educativa, yo quiero promover el sector salud, yo quiero promover un transporte de mejor calidad como el que estábamos viendo ayer. Por ejemplo, el tema del ITEVIS. ¿Qué cosas nuevas hay con relación al ITEVIS del 2012 a la fecha, por poner un ejemplo? El ITEVI ha cambiado mucho, porque ahora Bien. con los comprobantes fiscales y los nuevos cambios que han hecho la DGI, por ejemplo, la parte de... Pero el ITEVIS no es un impuesto al valor agregado, como es en otros países. Claro que no. Aquí es un impuesto al consumo. Al consumo. Quiero decir, no es un impuesto al valor porque- agregado por el problema de que la manera como lo trata la DGI no te permite descontarlo. No, jamás. Porque Pero no jamás. no forma Si parte es un de tu IVA, costo. se supone que sí. Bueno, es que no forma parte de tu costo, porque es un impuesto a las transferencias. Correcto. Entonces no forma parte de tu estructura de costo. Tienes que separarlo y pagarlo. Y te puedes rebajar el mismo impuesto que tú también recibas. No,
yo puedo rebajar Sí. una porción de ese impuesto que yo recibo, porque si yo no todas las transacciones que hago tienen ITEVI, yo no puedo rebajar No, el 100% del ITEVI. Sí, lo que pasa es que hay una reportería que te lo exige que así debe ser. Y Pues perdón, vamos a aclarar. En la mayoría de los países del mundo, ese impuesto se llama IVA, impuesto al valor agregado. O sea, en una transacción yo traje un insumo, lo transformé, lo revendo y en la reventa la diferencia entre el valor original y el valor final, que se llama valor agregado, sobre esa diferencia yo pago un impuesto. Así es. Este caso en República Dominicana se llama ITEVIS. Sin embargo, el ITEVIS en República Dominicana tiene unas restricciones en las empresas para poder descontarlo. Que a eso que me refiero. Esas restricciones tienen que ver de acuerdo al producto que tú vendas o fabriques. Por ejemplo, los supermercados están muy afectados con eso. Correcto. Porque venden productos que llevan ITEVI y otros productos exentos, que no exentos. Entonces, en la parte exenta, tú tienes que reprogramarla y tienes que rebajarla Entonces, no sería más sano para, primer lugar, de tumbar el tema de elevación fiscal y, en segundo lugar, para realmente convertir ese impuesto en un impuesto al valor agregado que te permita realmente definir cuál es la productividad media de la República Dominicana en cada uno de los eslabones y de los sectores, que el ITEVI se generalizara y que fuese, como han propuesto algunas personas, un impuesto menor pero general. Eso que tú has dicho es una gran verdad, pero el ITEVI lo han complicado demasiado. Exacto. Demasiado, por la reportería, por las tasas diferenciadas, por los servicios. Por los que están exentos, los que no están exentos. Entonces es uno de los estudios que se han hecho para cada vez que vamos a tener una reforma fiscal para ver cuál es la mejor medida. O bajar la tasa o ampliar el universo. Y nos hemos quedado en eso. Los reglamentos lo que se han hecho es, como fue la última reforma, diferenciar tasas. Que lo único que hace promueve evasión, no resultó mucho, y confusión. Mucha confusión. Porque hasta el que no quiere se puede confundir. Y en definitiva, penaliza a las empresas, porque las empresas que venden, como tú dices, los supermercados, oye, yo vendo arroz, el arroz no tiene ITEVI, pero si vendo el suape tiene ITEVI. Entonces, yo vendí 10 millones de pesos, pero de los 10 millones de pesos, 6 millones tienen ITEVI, entonces yo no me puedo descontar el 100% del ITEVI que yo pagué. Yo solamente me puedo descontar el 60%. ¿Es así o no es así? Sí, así es. Yo soy de lo que... Entonces se termina siendo un impuesto. O sea, tú ahorita dijiste, no, eso no es un impuesto para ti. Entonces Sí, es un impuesto. pero hay una parte que entonces esas diferencias tú las asumes y la ley te la permite ponerla como gasto. Exacto, tú la pones como gasto, pero entonces se le transfiere al consumidor final porque yo tengo que ponerlo en el precio. Claro. Sí, Y en ese sentido, Ambioris, también, en el caso de la persona física, que muchas, o sea, yo, X, no tengo una empresa, pero estoy pagando un impuesto en todas las transacciones que hago, incluso con el tema educativo, que existe la ley de gastos educativos, que es una figura muy mínima la que se acoge a la ley. ¿Cuál sería la ventaja de yo constituirme en contribuyente si al final de cuentas lo que soy una persona física? Bueno, tú eres contribuyente siempre. Siendo una persona física puedes tributar de varias maneras. Sí. Pero la manera como tú tributas, por ejemplo, siendo asalariada, ahí te puedes aprovechar de los gastos educativos, que hasta ahora fue reducido en la reforma fiscal del 2012 bastante. Que lo reducen. No, porque ellos te dan un chin para conocerte y después te lo quitan. Hasta un 10% de tu renta neta disponible. Y se redujo, la verdad que se redujo bastante. Eso fue Lo mismo que pasó con la ley de energías renovables, que lo redujeron de un 70% a un 39%, y ahora le metieron otro ganchito nuevo las distribuidoras, que es un tema que vamos a tratar acá pronto, que ahora quieren que nada más sea el 15% del circuito para limitar esa parte. O sea, siempre tenemos ese tema. Sí, con relación al ITEVI, yo entiendo, Ambiori, tú me das tu opinión, que creo que fue parecida, que debemos de abocarnos a una reforma fiscal que generalice el impuesto para que sea entonces realmente un impuesto al valor agregado, que no haya un sector exento, pero que sea mucho menor el valor. Justa. Porque el 18% es un número demasiado alto, que penaliza mucho sobre todo los servicios profesionales y los servicios en general. Y penaliza mucho la consolidación de los grupos empresariales. Y de eso podemos hablar mucho. Lo que pasa es que el ITEVI se ha convertido en el principal
tributo. Tributo del país. Y Claro, la fuente pero de si hay recaudación una más grande reforma por el consumo. Al aumentar el Producto Interno Bruto, aumenta el consumo y el ITEVI es Pero una si tú tienes una reforma como la que estábamos planteando en el segmento anterior del patrimonio, tú vas a tener unos niveles de patrimonio mucho más elevados, tú vas a tener que por el 1% de los activos vas a tributar más también sobre las transacciones y vas a generar obviamente en la economía una dinamización de la economía. Yo soy de opinión de que se generalice todo y la tasa se baje a niveles No he escuchado razonables, una persona razonable que me diga lo contrario que tú estás diciendo. Porque es lo sería lógico, es lo que tiene lógico. sentido común. Y lo que tenemos hoy en día solamente provoca ilusión, evasión y confusión. Entonces al final tú no estás favoreciendo la dinámica de la economía. Incluso para nosotros los asesores hacer reportes de ITEVI Es ahora una locura. hay que hacer una maestría. Una maestría, Imagínate tú. en ITEVI nada Por más. eso te digo, entonces imagínate tú el gomero o el chiripero, la persona que tiene un taller de cojines o de madera, o sea, el que está empezando y tiene una microempresa, que es la mayoría, un pequeño restaurante, una cafetería. ¿Cómo tú le dices a él que tenga que dedicarle 8, 10 horas al mes a llenar un reporte de un ITEVI o que se llaman, los agentes en Inglaterra son 7, aquí son 6, 606, 607, 604. Así es, mucho, todos los números. mucho. Es Aquí hay que demasiada reportar reportería. mucho. Y a final de año también nuestra declaración de renta es muy, muy grande. Muy complicada. 9, 10 formularios y es bastante difícil. Y la operatividad de la ley, manejarla el día a día es tremendamente complicado. Pues entonces, señores, esa tiene que ser una de las cosas que nosotros tenemos que promover, la simplificación de nuestro código tributario y de, obviamente, promover, empujar que esta ley de amnistía para el patrimonio se dé en las próximas horas. Agradecemos infinitamente a Ambriori, lo vamos a tener que invitar en el mes de enero, luego que sea sometido al Congreso para ver cómo va aquello y obviamente para ver cuáles son las perspectivas de nuestra economía para el año 2020, que es un año. Yo quiero que las elecciones pasen ya tranquilo y no hablemos mucho de eso, porque eso no debe ser, o sea, eso es algo que debe ocurrir, pero no debe ser algo que intranquilice la dinámica de la sociedad dominicana. Sabemos que la sociedad dominicana ya puso en el tapete el equilibrio macroeconómico como una condición fundamental de la clase política y que con eso no se puede jugar. Entonces los políticos tienen su espacio donde hacer sus campañas y promoverse uno para acá y otro para allá, pero somos liberales, somos conservadores, que aquí ese no es el debate, nunca ha sido. Ojalá y lleguemos a que ese sea el debate. Pero mientras tanto, tenemos mucho New Horizons Radio, señores. Así es. Ambriori, muchísimas gracias por estos minutos que has compartido con nuestra audiencia. Si de repente quedó por ahí el gusanillo de cómo lo hago, no sé por dónde empezar, ¿dónde la gente entonces puede ponerse en contacto con ustedes? Bueno, nosotros estamos en Copotel Luperón y Asociados, aquí en la Rómulo Betancourt 1318, en el edificio Chaín, con el teléfono 809-534-6549. A las órdenes, allá atendemos todos. Muchísimas Gracias a ustedes Todos los por pacientes lo atienden allá. Señores, vamos a una pausa comercial y regresamos con un poquitito más de New Horizons Radio. New Horizons Radio.